En la jornada de hoy nos vamos a basar fundamentalmente en los cambios que se han publicado finalmente en esta ISO 14001 del 2015. En la jornada anterior nos centramos en la 9001 y hoy fundamentalmente veremos la 14001. Lo primero que debemos tener en cuenta, si recordáis mis palabras de la jornada anterior, os decía que estas nuevas novedades había que cogerlas de alguna forma con cuidado, porque hasta el momento estábamos trabajando con borradores finales, pero previos a la publicación de la norma actualizada en sí. En esta ocasión debo comentaros, más de algunos sabréis ya que las normas han sido publicadas durante este mes. La 14001 fue finalmente publicada el 15 de septiembre y la 9001 el 23 de septiembre, por lo que la sesión de hoy estará basada ya en requisitos reales que se incorporan en esta nueva norma ISO 14001 del 2015. Comentaros, por tanto, que el periodo de coexistencia que tendrá esta nueva norma con respecto a la anterior, la 14001 del 2004, será de 3 años a contar desde la fecha de su publicación, que como os he comentado fue el día 15 de septiembre. Por tanto, el 15 de septiembre del 2018 dejará de tener validez la norma anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas organizaciones que tengan un certificado basado en la norma anterior y no se actualicen antes de esa fecha, perderán la validez del certificado. Como ya sabéis, cuando una nueva norma se publica, siempre hay un periodo de transición que posibilita que las empresas que quieran adherirse o adecuarse a los nuevos requisitos establecidos puedan hacerlo sin dificultad. Este plazo establecido estará en vigor hasta marzo del 2017. A partir de esa fecha, todos los certificados iniciales o recertificados que se vayan a emitir serán conforme a los requisitos de la nueva norma y no de la anterior. Aquellas empresas que tengan que hacer seguimientos tendrán a partir de esa fecha hasta el 15 de septiembre del 2018 para adecuarse a los nuevos requisitos establecidos. Es importante, antes de comenzar con los cambios generales, que comprendamos un poco el objetivo de esta jornada. No se trata de ir al detalle concreto de cada uno de los requisitos que han cambiado, sino basarnos en una visión global, general, de esos nuevos requisitos que se están estableciendo y que vamos a conocer por primera vez en un sistema de gestión ambiental. Igualmente comentaros que no es objeto de esta jornada tampoco profundizar en el detalle de cómo se va a llevar a implantar estos nuevos requisitos, ¿no? El método de trabajo ya en las organizaciones. Para eso, pues se os proporcionará información sobre másters y cursos que ofrecerá la universidad posteriormente para que podáis optar a ese conocimiento. Antes de comenzar a indicaros esos requisitos, me gustaría trasladaros un poco el enfoque que tuvo el comité de trabajo de esta actualización antes de comenzar con ella. Se basaron fundamentalmente en que a lo largo de los años posteriores a la publicación de la norma ISO 14001 del 2004, las necesidades y las expectativas de la sociedad han ido cambiando en torno a la gestión ambiental. Y el enfoque principal de este cambio de forma global surgió por la necesidad de establecer un marco de referencia para las distintas organizaciones que quisieran proteger el medio ambiente y además ser capaces de actuar ante condiciones ambientales cambiantes. Todo ello siempre preservando un equilibrio socioeconómico. Bien, no solamente el equilibrio o la necesidad del equilibrio socioeconómico presente, actual, sino también la necesidad que pudieran tener generaciones venideras en este sentido. Eso nos lleva a hablar del concepto de sostenibilidad, del que muchos de vosotros habréis oído hablar. Pues bien, ese concepto se basa en 3 pilares básicos. Está el social, el económico y el ambiental. El desarrollo de esta nueva norma pretende dar volumen o cabida o desarrollar ese pilar fundamental en el que se basa la sostenibilidad, que es el ambiental. Una vez visto esta introducción, pasamos ya a comentaros esos cambios generales a tener en cuenta. Se considera que los requisitos establecidos en esta nueva norma
abarcarán fundamentalmente los próximos 10 a 15 años en principio. Bien, también es una norma aplicable a cualquier tipo de organización. Ya comprendía esta particularidad la norma anterior, pero es importante refrescar que también esta norma hace hincapié en que se puede aplicar en cualquier organización independientemente de su tamaño, de su sector, de su producto, de su servicio, etc. Es importante también mencionaros que se basa en la gestión eficiente de los procesos y, por tanto, de un uso racional de los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Incorpora además una serie de requisitos que quizás ya estaban establecidos en otras normativas, en otros esquemas, pero que hasta el momento pues, no se habían incluido dentro de esa ISO 14001 del 2004, ¿no? Y que ahora sí ya esta ISO 14001 del 2015 incorpora como requisitos propios. Podemos estar hablando de algunos principios de sostenibilidad que se incluían o se incluyen en la ISO 26000 del 2010 y además requisitos de gestión ambiental que están comprendidos dentro del reglamento EMAS que conoceréis, que fundamenta o establece los requisitos necesarios para establecer un sistema de cogestión en las empresas de ámbito europeo fundamentalmente. Las novedades que incorpora esta nueva norma se entienden que abarca un 20% de los cambios frente a la norma anterior. Si recordáis el dato que os di en la primera jornada, la de la ISO 9001, los cambios que se estaban acometiendo en esa norma eran de un 30%, por lo que esta norma ha cambiado ligeramente menos que la ISO 9001. Los cambios que se han acometido en esta norma podemos estructurarlos en tres ámbitos. El primero sería el estructural, fundamentado especialmente por el cambio de estructura, la integración del anexo SL en esa estructura y, por otro lado, el cambio de denominación en cuanto a los documentos y los registros como información documentada. También tenemos otro ámbito que es el cambio de los criterios del contenido en sí de la propia norma, de los requisitos exigidos, y por otro lado hay un cambio que fundamenta un refuerzo de requisitos que ya estaban comprendidos en la norma anterior, pero que se hace mayor énfasis o mayor hincapié en que se consigan al final resultados en la práctica. Dentro de este refuerzo que hace la nueva norma, tenemos que comentar la mejora del comportamiento ambiental. No es nuevo para nosotros el término de desempeño ambiental como los resultados que consigue la organización de sus actuaciones con respecto a la protección del medio ambiente, pero sí que es cierto que se debe hacer énfasis en realmente una obtención de resultados satisfactorios en este tema. Además, incorpora la necesidad de dar una mayor importancia, un mayor valor a la evaluación de riesgos ambientales como parte de esa gestión. El término riesgos era un concepto que no se había introducido hasta ahora en las normas, pero que ya nos suenan de la jornada que vimos de 9001. En este caso vamos a tener que tener en cuenta esa determinación de riesgos y las acciones a tener en cuenta para su tratamiento. Además, tenemos que incorporar la determinación de los impactos ambientales que se puedan ocasionar, no solamente en cuanto a la fabricación del producto o la prestación del servicio en sí, sino a todo el ciclo de vida que comprende dicho producto o dicho servicio. Tenemos que ampliar nuestro enfoque a todos los procesos asociados con esa generación hasta la eliminación del producto o del servicio. Y nos va a hacer hincapié en una mayor implicación y participación de los grupos de interés y, por tanto, una mejora de las políticas de comunicación, especialmente de la externa a nivel ambiental. Como os he comentado, una de las áreas fundamentales de cambio es la parte estructural. En este sentido, la nueva norma se adapta al índice, a las referencias, a los epígrafes ya definidos en el ya conocido anexo SL. Esta estructura se denomina estructura de alto nivel y a partir de ahora todas las normas de gestión que se vayan actualizando mantendrán este mismo índice. El objetivo es el potenciar la integración de los distintos estándares de gestión, los distintos sistemas de gestión que quiere implantar una organización. La estructura de este anexo SL comprende
los siguientes epígrafes que os vamos a mostrar. Son 10 puntos desde el 0 hasta el 10. El 0 sería la introducción acerca de la creación de esta nueva norma. En el 1 hablaríamos del objetivo fundamental que tiene la 14.001 del 2015, que ahora veremos, y su campo de aplicación. En el punto 2 se indican las normativas de referencia a tener en cuenta. En el punto 3, los términos y las definiciones que ya se contemplaban en la norma anterior, pero que incluyen novedades que veremos a continuación. En el punto 4 hablaremos del contexto de la organización, que es uno de los nuevos puntos que de alguna forma incluye esta nueva norma. En el punto 5 hablaríamos de liderazgo, que sería el equivalente a las responsabilidades de la dirección comentadas en la de 2004. En el punto 6 comenzaríamos con la planificación. Como ya sabréis, los sistemas de gestión están basados en el ciclo de Deming, el ciclo de PDCA. Bien, este punto de planificación entraría como la primera fase de ese ciclo de Deming comentado. En el punto 7 se indicarían los requisitos establecidos para el apoyo o el soporte necesario para la implantación, el mantenimiento y la mejora de ese sistema de gestión ambiental. En el punto 8 se incluirían aquellos requisitos de ejecución, sería la segunda fase del ciclo de Deming, ¿no? Aquellas actuaciones planificadas las tenemos que llevar a la práctica para conseguir los objetivos ambientales definidos por la organización. En el punto 9 tendríamos la evaluación del desempeño, es decir, esa medición, ese seguimiento de los resultados obtenidos a la hora de alcanzar los objetivos ambientales. Y por último, en el punto 10 tendríamos las herramientas asociadas con la mejora. Bien, vamos a entrar ya en el detalle del cambio en el contenido de esta nueva norma. Nos vamos a ceñir únicamente a las novedades. Evidentemente, la duración de esta jornada no posibilita el tener que o el poder refrescar todos los requisitos que también estaban establecidos en la 14.001 del 2004. Ya partimos de esos conocimientos y lo que vamos a profundizar es en estos nuevos requisitos que nos aporta la nueva norma. En el punto 1, objeto y campo de aplicación, me gustaría nombraros los objetivos fundamentales que tiene este esquema, que es el de mejorar el desempeño ambiental, el de asegurar una mayor conformidad con el cumplimiento de las obligaciones legales y de otros requisitos voluntarios que la organización suscriba, además de conseguir los objetivos ambientales que se plantee la organización. Todo ello aportando valor no solamente a la organización, sino también al medio ambiente y a las partes interesadas que puedan verse influenciadas o que influyan en el sistema de gestión ambiental. En el punto 2 de la norma os hablaba de que se van a indicar las referencias normativas a tener en cuenta en el desarrollo del sistema de gestión concreto. En este caso, para el sistema de gestión ambiental no se han definido normativas de referencia. En el punto 3, en el epígrafe de términos y definiciones, vamos a encontrar los nuevos conceptos que incluye esta nueva norma. El término de riesgo, entendiendo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos ambientales previstos o planificados por la organización, es un nuevo término que va a empezar a aparecer en las distintas normas recién publicadas. Además, tenemos que tener en cuenta también y conocer la definición de ciclo de vida, puesto que ahora se nos exige valorar, ampliar esa visión, como os comentaba, y determinar esas afecciones ambientales, esos aspectos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o del servicio de la organización. También se incluye la definición de indicador, entendiendo como el parámetro o la representación medible de una operación, una condición o una actividad que hemos desarrollado. Y por último, comentaros el término de información documentada, que sustituiría a los términos documentación y registros de los que hablaba la norma anterior. Es importante que sepáis que estos dos conceptos se siguen manteniendo, pero englobados en el término de información documentada.
Pasaríamos al punto 4, que es una de las novedades que incorpora la nueva estructura del anexo SL, el contexto de la organización, entendiendo que es fundamental que las organizaciones conozcan los requisitos y su entorno, tanto externo como interno, ese entorno que puede afectar al final al logro de los objetivos ambientales que poseen. En especial también deben determinar y tener en cuenta las necesidades y las expectativas que tienen las distintas partes interesadas asociadas o vinculadas a este sistema de gestión ambiental. También debemos definir el alcance. No es una novedad, evidentemente debemos saber dónde estamos sistematizando esta gestión ambiental y para ello es fundamental definir el alcance al igual que nos lo proponía la norma anterior. En el punto 5 hablamos de liderazgo. Os he comentado que uno de los cambios es en cuanto al refuerzo que hace la norma sobre aspectos ya comentados en la norma anterior, pero que pretende que tengan unos resultados más cuantificables o más reales, ¿no? En este sentido, vemos el punto 5 de liderazgo, donde se nos exige que la alta dirección, el líder de la organización, nos demuestre su compromiso y su liderazgo en cuanto al sistema de gestión. Es más, nos solicita que este sistema de gestión, su implantación, se base en una decisión estratégica, que esté incluido en los planes estratégicos de la organización, para que el sistema de gestión ambiental no trabaje de forma paralela, sino que sea una forma de actuar innata en la propia organización. Además, se debe apoyar al personal clave en el desarrollo del sistema de gestión y en el mantenimiento del mismo, y se deben proporcionar todos los recursos necesarios para lograrlo. Uno de los cambios o de las novedades que seguro que ya habéis escuchado es que no se hace mención concreta a la figura del representante de la dirección o el conocido por todos como el responsable de medio ambiente. Si bien es cierto, sí que se incluyen las funciones que éste tenía designadas en la norma anterior, pero será la dirección, la alta dirección, quien determine si la realiza por sí misma o las quiere delegar en otra figura. En el punto 6 hablamos de la planificación, de esas acciones que vamos a emprender para lograr los objetivos ambientales tanto de la norma como de la propia organización. Para ello tenemos que tener en cuenta los riesgos que pueden evitar la consecución de dichos objetivos y las oportunidades que se nos establecen y que podemos aprovechar para lograrlos. La idea es planificar una serie de acciones para tratarlos y evitar o prevenir de alguna manera o reducir aquellos efectos no deseados y además lograr una mejora continua del sistema de gestión y del desempeño ambiental de la organización. En este punto también tenemos que hablar de los aspectos ambientales. Evidentemente es la base del sistema de gestión ambiental, ¿no? Aquellos elementos de carácter ambiental que pueden producir impactos ambientales. Debemos considerar en este sentido esa visión amplia de la que os decía o de la que os mencionaba anteriormente, en cuanto a que no solamente debemos determinar los aspectos ambientales en los procesos clave que generan finalmente el producto o el servicio que presta la organización, sino que debemos contemplar tanto los procesos anteriores, desde el diseño, hasta los procesos posteriores, como puede ser la entrega o incluso la postentrega, ¿no? Hablaríamos de comprender todo el ciclo de vida en esa identificación de los aspectos ambientales. Además, también, una vez determinados todos los aspectos ambientales asociados a ese producto o ese servicio en su ciclo de vida, debemos establecer el método de trabajo para definir los aspectos que consideramos significativos dentro de la organización para poder enfocar nuestros esfuerzos a lograr reducirlos, eliminarlos o minimizarlos. Por último, en este punto 6, comentaros que también se nos indica la necesidad de establecer objetivos ambientales a corto o medio plazo, como en la norma anterior, y que se deben planificar actuaciones para lograr dicha consecución. Una de las incorporaciones de esta nueva norma es la obligación de incluir indicadores de desempeño asociados a los objetivos que estemos definiendo, para poder medir los resultados de forma objetiva.
En el punto 7 mencionábamos anteriormente que se van a recoger los requisitos asociados a los recursos necesarios para apoyar o dar soporte a ese sistema de gestión ambiental, no solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista de infraestructuras, instalaciones, maquinaria, tecnología, etc. Es importante valorar la competencia del personal de la organización para llevar a buen fin estos objetivos de los que estamos hablando y, por tanto, este personal debe ser competente en el desarrollo de sus funciones y de sus responsabilidades. Y se debe hacer un refuerzo en la sensibilización y en la toma de conciencia de la prevención de la contaminación y la preservación del medio ambiente. Además, como os comentaba, uno de los objetivos de esta nueva norma es la de integrar o hacer partícipes, ¿no?, a esas partes interesadas que ya mencionaba la norma anterior, y para ello debemos mejorar y reforzar las políticas de comunicación que hasta ahora quedaban un poco digamos, a alto nivel, ¿no? Bueno, pues en esta norma ya se profundizan qué requisitos se deben tener en cuenta para establecer dichas políticas de comunicación, tanto internas como externas, y además nos solicita dar respuesta a las comunicaciones que nos hagan en este sentido. Dentro de este punto de apoyo tenemos que valorar la nueva inclusión del término información documentada de la que hablábamos anteriormente, que de alguna forma sustituye al término documento y registro que estábamos acostumbrados a ver en la norma anterior. Esta información documentada, cuando aparece la norma como mantener información documentada, se suele asociar al documento anteriormente visto, y cuando aparece conservar información documentada se refiere al registro, a la evidencia de la actuación. En este sentido, tenemos que tener también en cuenta que, como se han eliminado los conceptos de documentos y de registros, también se ha eliminado el concepto de control documental y control de los registros, pasándose a una combinación de ambos como control de la información documentada. En el punto 8 hablamos de la operación y del control operacional. Al igual que en la norma anterior, debemos definir qué operaciones vamos a llevar a cabo para minimizar, controlar todas estas afecciones ambientales, y además establecer los criterios de control para asegurar la correcta operación. Además de todo eso, se incorporan otros requisitos novedosos que son los que os voy a mencionar a continuación. Debemos controlar los cambios que ya están planificados para que se lleven a cabo de forma correcta. Y además debemos también revisar las consecuencias de aquellos cambios que no teníamos previstos y que han ocurrido. El objetivo fundamental, pues evidentemente, es el de mitigar los efectos adversos que pudieran haber ocasionado o que pueden ocasionar en un futuro. Además, con esta ampliación del punto de vista a nivel ambiental que incluye esta norma, tenemos que tener en cuenta también los procesos externalizados y, por tanto, el control de los mismos. Aquí incluiremos tanto a subcontratistas como a contratistas. Debemos definir el tipo y el grado de control a los que van a ser sometidos y qué requisitos se les va a comunicar para que los tengan en cuenta como apoyo al sistema de gestión ambiental de la organización. Además, se nos indica que debemos contemplar una serie de requisitos de carácter ambiental en las compras que realice la organización. Es cierto que había empresas hasta ahora que sin que estuviera este requisito expuesto en la propia norma, ya incluían requisitos ambientales como parte de ese compromiso en sus procesos de compra. Sin embargo, ahora la nueva norma ya directamente lo incluye como un requisito a cumplir. Además de considerar todos los requisitos ambientales del ciclo de vida y el tener en cuenta que debemos conservar la información documentada relativa a toda esta operación y todos los controles previstos para evidenciar que realmente se ha llevado a cabo correctamente. También deberemos considerar el suministrar información acerca de nuestros aspectos y nuestros impactos ambientales. Para terminar el punto 8 de operación,
comentaros que también se incluye la preparación y la respuesta ante emergencias. Evidentemente, este punto no es una novedad para todos vosotros, pero sí que se incluyen subrequisitos dentro de este punto que sugieren una novedad frente a la norma anterior y por eso me gusta indicaros mi apreciación. Se deberá periódicamente poner en práctica los procedimientos de respuesta ante emergencias y además, una vez puesta en práctica, se deberá revisar el procedimiento de emergencias establecido anteriormente para mejorarlo si fuera necesario. También nos exigen dar formación con respecto a este procedimiento de emergencias establecido como parte de la competencia de ese personal que va a estar involucrado en el sistema de gestión ambiental y conservar la información documentada de toda esta puesta en práctica. En el punto 9 hablaríamos de la evaluación del desempeño, puesto que es uno de los objetivos primordiales de esta nueva norma. Evidentemente tenía que haber un punto específico donde se nos hablara de cómo materializar esta evaluación del desempeño. En este punto 9 se nos va a especificar qué requisitos debemos determinar para seguir y medir este desempeño ambiental y además debemos definir un método para lograrlo. Y, por supuesto, conservar la información documentada que avale que todo esto lo hemos puesto en práctica. Dentro de este punto 9, evaluación del desempeño, también vamos a evaluar el cumplimiento. El cumplimiento que debe ser realizado de una forma continuada, que debe demostrar la consecución de los objetivos que tiene la propia norma y los objetivos ambientales propuestos por la organización. Puede ser la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento de requisitos voluntarios asociados con el sistema de gestión ambiental, etc. Y la evolución del desempeño, esa comparación de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo sobre el esfuerzo que ha realizado la organización y sobre la mejora de sus actuaciones en el ámbito ambiental. Igualmente, en este nuevo punto, incluiríamos las herramientas de auditoría interna y de revisión por la dirección como parte de esa evaluación de los resultados obtenidos por la organización. No entramos en mayor detalle porque prácticamente se han mantenido estas dos herramientas al igual que estaban en la norma anterior. Y por último, en el punto 10, el de mejora, se incluyen las herramientas de no conformidad y de acción correctiva, su detección, su toma de acción, implantación, evaluación de la eficacia, al igual que se hacía en la norma anterior. Cabe destacar en este sentido que se elimina el término de acción preventiva que ya estábamos acostumbrados a ver en nuestras organizaciones, porque el enfoque de esta nueva norma considera que el propio sistema de gestión ambiental ya tiene ese enfoque preventivo y, por tanto, elimina la toma de acción concreta a nivel preventivo. Y también se incorpora la mejora continua como en la norma anterior. Por último, comentaros que además de estos 10 capítulos se incluyen 2 anexos. El anexo A es la guía de uso de esta nueva norma, que os recomiendo que os leáis detenidamente porque os ayudará a entender, a comprender cómo implantar estos nuevos requisitos. Y en el anexo B veremos una relación entre los puntos comentados en la norma anterior y los puntos que incluye esta nueva norma. Por último, y para terminar esta Open Class, vamos a hacer un breve resumen de los elementos más relevantes comentados. Recordad que este sistema de gestión ya tiene un enfoque preventivo como tal en cuanto a los posibles impactos ambientales de la organización. Además, pretende como objetivos clave mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones, mejorar la conformidad con respecto a las obligaciones legales y a los requisitos voluntarios que éstas suscriben y a conseguir el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. Todo ello aportando valor no solamente al medio ambiente o a la organización, sino a las partes interesadas que hemos comentado que cobran mayor importancia en esta nueva norma. Debemos valorar todo el ciclo de vida del producto o del servicio dentro del sistema de gestión ambiental
incluyendo los procesos subcontratados, como ya hemos visto. Este cambio estructural fundamentado en el anexo SL y el cambio de documento y registro a información documentada, lo que consigue, o el propósito que buscaba, era simplificar la documentación básica del sistema de gestión ambiental y facilitar su comprensión, además de facilitar la integración con respecto a otros sistemas de gestión que tenga implantados la empresa o que desee implantar en un futuro. Por último, agradeceros vuestra participación y vuestra asistencia. Ahora dejaremos unos minutos para que podáis hacer vuestras consultas y podamos responderlas. Quisiera aprovechar para comentaros que las actualizaciones de estos nuevos conceptos se materializarán en másters nuevos y en cursos puente para aquellos alumnos de la UNIR que ya estuvierais matriculados en su momento, y que incluso pues podéis conseguir no solamente la titulación de la UNIR con respecto a estas acciones formativas, sino que en caso de que lo queráis, podéis incluso acceder, además del título, a un certificado emitido por TÜV-Rheinland como entidad de certificación acreditada y de alto reconocimiento y prestigio internacional en este ámbito. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que nos ha quedado bastante claro los cambios de ese entorno al 20% que comentabas de la norma. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, de cuestiones, para que todos los que están asistiendo a esta Open Class puedan plantear inquietudes. A mí me vienen algunas que te podría plantear, como es decir, ¿dónde podemos comprar las normas si nos interesa adquirirlas? ¿En qué momento podemos comprar ya las nuevas normas que sustituirán a las anteriores? Bien, las nuevas normas ya están publicadas y las podréis encontrar en el área de publicaciones de vuestras entidades nacionales de normalización. Por tanto, debéis dirigiros a sus webs y en las casillas o en las pestañas de publicaciones podéis hacer la búsqueda y comprarlas en la actualidad. ¿Se pueden implantar ya? ¿Podemos empezar? Si yo tengo una empresa y estoy planteándome implantar la norma, ¿qué hago? ¿Puedo empezar ya con la nueva y así ya no parto de la anterior? ¿Cómo se articula esto? Eso es, María. Ya están publicadas las nuevas normas y, por tanto, los requisitos ya están en vigor, y todas aquellas empresas que de forma voluntaria quieran ya acogerse a estos nuevos requisitos y comenzar su implantación, la implantación del sistema de gestión ambiental directamente con estos requisitos nuevos, o incluso aquellas que ya lo tengan y crean necesaria su adecuación en la actualidad a esas nuevas normas, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Las entidades de certificación ya han trabajado para poder lograr el certificar a una empresa que de forma voluntaria quiera hacerlo ya. Ya. Y así apurando un poco más la cuestión, Patricia, aquella empresa que está metida ya en un camino de auditoría y que le coge un poquito con el paso cambiado a medias, ¿qué opciones tiene? ¿Qué debe hacer? ¿Qué aconsejas tú? Bien, lo primero que tiene que hacer es no preocuparse, porque está contemplada toda la transición y está prevista que esta transición sea lo mejor posible para el cliente o la empresa que finalmente tiene implantado este sistema de gestión ambiental. Lo que yo les recomiendo es, en caso de que tengan algún tipo de duda o de inquietud, que se pongan en contacto con su entidad de certificación, que le informará de todos los pasos a seguir. Pero a grandes rasgos les comento que se mantendrá el ciclo de auditoría que ya tienen previsto con su certificado en la actualidad, pero se incluirán jornadas extraordinarias o se ampliarán jornadas de auditoría dentro de ese ciclo de auditoría para compensar este porcentaje de cambio que incorpora la nueva norma. Muy bien. Creo que hay inquietud en los asistentes, así que vamos a ir escogiendo algunas cuestiones planteadas. Me gustaría aclarar que desde UNIR, en el Máster de Sistemas Integrados de Gestión, Calidad, Medio Ambiente, Prevención y Responsabilidad Corporativa, del cual algunos de los asistentes son profesores, estoy viendo algunos profesores nuestros en la sala, alumnos actuales
y exalumnos egresados de ediciones anteriores, me gustaría aclarar que para todos aquellos que vayan a cursar el máster en las próximas convocatorias, evidentemente estudiaremos aquello que es nuevo. Vamos a hacer un esfuerzo de actualización para que cuando los alumnos lleguen a las asignaturas que nos ocupan, tanto en la 9000 como en la 14000, tengan ya lo nuevo. No tendría sentido estudiar la parte ya vieja de alguna manera, que va a quedar obsoleta en un tiempo. Y también para todos aquellos que cursaron el máster en sus ediciones anteriores y, como es natural, estudiaron la norma que estaba vigente en ese momento, haremos jornadas, cursos de actualización, de modo que puedan contar con la formación necesaria para estar siempre en vanguardia. Evidentemente, en cada momento UNIR imparte las enseñanzas conforme a lo que está vigente en ese momento. Ahora van a coexistir un tiempo ambas normas, pero ya sabemos que tenemos ya la nueva golpeando la puerta. Por tanto, vamos a enseñar en nuestras próximas asignaturas todo lo que tenga que ver con las novedades. Me gustaría aclarar este extremo porque he visto en algún momento que se comenta en el chat. También se preguntaba si vamos a poder facilitar esta presentación y evidentemente sí, se enviará por correo electrónico a todos aquellos asistentes que se han registrado. Por tanto, podrán guardarla, podrán volver a visualizarla y tener el PowerPoint en el que Patricia nos ha dado de manera sucinta pero muy clara las principales novedades que debemos tener presentes. Comentan algunos alumnos, hacen referencia al hecho de que tenemos en la plataforma de UNIR un link de descarga de normas donde se pueden nutrir de las que necesiten. Comenta Ángela Marleni que si en una empresa quiere hacer una auditoría ISO 9001 y 14001 en noviembre, comprendiendo que la norma apenas está vigente desde ahora, ¿le parece prudente que recurran a la certificación una vez implementada, a pesar de que la trazabilidad sería solo de un mes? ¿Qué opinas, Patricia? Bien, hombre, la trazabilidad sería de un mes solamente para las cuestiones novedosas, porque toda la parte anterior ya debería estar implantada, por lo que, bueno, pues no habría problema. Quizás es demasiado repentino para que una organización pueda asumir esa cultura y ese enfoque del que estábamos hablando, ¿no? El liderazgo, la competencia, quizás en un mes, dependiendo del tamaño de la organización, pueda ser un tiempo demasiado escaso para que realmente eso se implante y la empresa se impregne de esta nueva visión que proporciona la norma. Yo quizás les recomendaría esperar al año que viene y hacerlo de una forma pausada, ¿no? Y controlando el cambio para que realmente sea lo suficientemente eficaz. No hay prisa, de momento no hay prisa para esta nueva adecuación, pero sí que es muy interesante que se implante o se diseñe el sistema de una forma coherente y siempre intentando garantizar estos nuevos objetivos que pretende la norma. En esta misma línea, Iván pregunta que si una empresa se va a certificar en noviembre, ¿lo deberá hacer con estas normas nuevas? No es obligatorio. Ahora mismo estamos en un periodo voluntario por parte de las organizaciones, por tanto ya es una decisión estratégica de la propia organización. Hasta marzo del 2017, como os comentaba, tendremos este periodo voluntario. A partir de esa fecha ya las entidades de certificación únicamente pueden emitir certificados, es decir, emitir el certificado inicial de implantación del sistema de gestión o la recertificación bajo las nuevas normas, pero hasta ese momento es una decisión privada de la organización. A partir de ahí, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre del 2018 se anula la norma anterior, pues las organizaciones que estén todavía bajo los criterios de la norma anterior tendrán que actualizarse si quieren mantener el certificado. Pero en el mes de noviembre de este año es un periodo voluntario por parte de las organizaciones, así que lo que ellas deseen. Muy bien. Comentabas, Patricia, antes la posibilidad de evaluar el desempeño ambiental. Nos pregunta Damaris si existe alguna guía o alguna norma ISO relacionada con este aspecto. Bien, en el desempeño ambiental como tal no es una novedad de esta norma. La norma anterior ya establecía que había que evaluar el desempeño ambiental. En el mercado existen guías de aplicación
de la norma ISO 14000. Como ese es un concepto que ya existía en la norma anterior, creo que te resultará muy sencillo encontrar documentación de referencia que te ayude a desarrollar cómo definir el desempeño o averiguar el desempeño ambiental de una organización. Ya te digo, es un concepto que no es novedoso, ya veníamos trabajando con él. Lo que se pretende es incentivar a que la organización esté más involucrada en conseguir sus resultados previstos o sus objetivos previstos. Es una cuestión de compromiso y de implicación lo que se incluye en esta nueva norma, no el concepto en sí. Bien. Estamos ya terminando. Son muchas reflexiones las que yo creo que nos debe suscitar estos cambios. Los alumnos y profesores que están siguiendo la clase han ido planteando algunos flashes que hemos intentado aclarar en esta Open Class. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Continuaremos a lo largo del curso con pues otros momentos, otros encuentros que nos puedan continuar facilitando información y reflexión sobre estas cuestiones que están ya tan a la mano, tan candentes. No queda sino agradecer, Patricia, tu visita, tu claridad expositiva y, por supuesto, a todos los asistentes el que hayan acudido a esta jornada. Sin ellos no tendría sentido que la celebrásemos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.